Amigos y amigas, soy el profesor e investigador maipucino Francisco Díaz. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de 15 minutos de cultura. Y en esta oportunidad entrevistaremos a un amigo de la casa. De hecho, es el único amigo que comparte el día de nacimiento, 7 de diciembre. Por supuesto, en fechas anacrónicas. Él es Fernando Jiménez Larenas, profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, cantautor talagantino y locutor de Radio Manantial en Notas de Música y Cultura. Fernando Jiménez, mi buen amigo, bienvenido a 15 Minutos de Cultura. Gracias, Francisco, amigo y colega. Tuvimos la ocasión y la suerte tuve yo de tenerte como colega algún tiempo acá en Talagante, y ahí nació una amistad muy importante. Para mí ha sido bueno tenerte como amigo porque he aprendido mucho. Y como tú decías recién, la gente importante nace en diciembre. Si empezamos a numerar, gente muy importante en la historia universal son de diciembre. Nosotros dos somos del 7 de diciembre, el número maravilloso según la Méndez, ¿no? A los que les gusta un poco La la mística. astrología. Claro, exactamente. Así que, bueno, siempre es un placer grande estar contigo, compartir, y más si vamos a conversar cosas santas, o sea, no salirnos de la monotonía, de hablar siempre las mismas cosas, sino que hablar cosas que creo que son más importantes y que es necesario también compartirlas a veces. Y gracias por esta invitación, amigo Francisco. Profesor, bueno, felicitarlos. Tuve la oportunidad de ver el registro del Liceo Grecia y le fue bastante bien en el CIENSE, sobre todo en historia, donde aumentaron puntos. La verdad es que hace tiempo que el Liceo Grecia está con buenos resultados, muy bueno, así que eso nos hace sentirnos muy bien, porque es una escuela, usted sabe cómo es la escuela, donde hay niños de todo tipo de nivel social, digamos así, ¿no? Así que a niños que en gran porcentaje no tienen una familia bien constituida, porque hay varios que no viven con el papá o con la mamá, hay varios que viven con la abuelita, hay niños que papá está... Entonces hay varias, y eso estudian juntos, sí, no tendrían ningún problema. Una familia bien estable, con una buena situación económica, una heterogeneidad grandota en la escuela municipales como en todo Chile. Esa es yo creo que la grandeza de la Escuela Grecia, que a esos alumnos se les ha sacado un buen provecho. Y eso es gracias, por supuesto, que al equipo de gestión, colegas, a todos. Sí, Y los apoderados también, por supuesto, y a los niños, no hay que decir que no. claro. De hecho, bueno, tuve la oportunidad de trabajar el único año ahí y que, digamos, por voluntad propia y de otros proyectos, decidí, digamos, no continuar. Pero ese año, el año 2016, marcaron situaciones muy importantes, al menos en mi vida en esa escuela. Dentro de ellos su gran amistad, también sobre el aprendizaje, también de la lucha y de la resistencia de una exalumna de octavo básico, Paula León, a quien también le envió el mejor de los consuelos y fuerza, digamos, por la partida de esta bella alumna. Y otros sentimientos más que no los podríamos describir si no es mediante nuestras percepciones como seres humanos. Fernando, frente a la pandemia que nos afecta como a todos, eh, ¿tú piensas que fue un retroceso o es un avance importante incorporar la teleeducación o educación online, eh, sabiendo muy bien que no todas las familias tenían cobertura de Internet en los hogares? ¿Piensas que nos adelantamos en tomar esa medida? No nosotros, por supuesto, sino que quienes dirigen, digamos, el aparato educativo del país. Yo creo que la clase presencial nunca se va a poder, ¿cómo se Reemplazar. dice?, reemplazar de ninguna forma. Sí, en todo caso, eh, esto ha sido para profesores algo novedoso. Primero ha sido un poco complicado porque no todos estamos en el mismo nivel de conocimiento. O sea, yo estoy más abajo en realidad, porque a los viejos nos cuesta un poco más. Gente joven que maneja todo esto perfecto, entonces llevado al trabajo y le ha ido perfecto. Yo lo veo positivo porque, primero porque hemos aprendido a los profesores. Segundo, tenemos otra instancia para llegar a los alumnos, en cualquier momento, en cualquier día.
Tercero, la familia se ha involucrado también en esto. Espero que todas las familias se involucren en forma positiva y en las teleclases, que estén los apoderados al lado, ahí ver también las clases para compartir los conocimientos, qué sé yo, y le ayuden a los alumnos. Entonces, si bien es cierto, no ha costado un poco, a mí me ha costado, y también sabemos que no a toda la gente le llega igual a Internet, hay una diferencia en cuanto a calidad, pero sumando y restando, yo creo que ha sido bueno. Bueno, las clases nosotros las preparamos, pero yo creo que mejor que antes. ¿Por qué? Porque uno cuando es presencial está el asunto del momento, ¿no? Es preciso, ¿cierto? Pregunta y respuesta, qué sé yo, se puede. En cambio acá estamos circunscritos a una hora de trabajo y uno planifica para esa hora. Y hace un PowerPoint y saca por acá información por aquí y por allá y al final te enmarcan el tiempo y hace el trabajo que le costó un poco, porque una clase cuesta hasta horas, pues, ¿no? Las clases son varias horas de buscar información, de ordenarla y después presentarla. Pero sumando y restando, como te decía, yo creo que ha sido bueno. A mí me ha servido. Ahora, ¿cómo ha sido la recepción de los niños de las clases que usted imparte, por ejemplo, historia? ¿Han tenido una buena recepción? Porque pensábamos que, o creíamos, que los estudiantes manejaban, digamos, las TICs, pero resulta que cuando se les designa una plataforma, muchos estudiantes no sabían qué hacer, solamente manejaban aplicaciones comunicativas, Facebook, Instagram, WhatsApp y otras, pero una plataforma de trabajo, ya sea Zoom, ya sea Teams u otras, eh, por lo general los alumnos en un inicio no lograron responder, digamos, a una disciplina y a una rutina de trabajo académico. ¿Qué piensa usted con respecto a eso? Eh, yo creo que sí. Y me doy cuenta de eso cuando yo al final de la clase hago un cuestionario, de lo mismo que hicimos en la clase, ¿no? Sin nota, ¿no? Repasamos 7 preguntas, 10 a veces, de lo que recién vimos. Y un buen porcentaje de niños no capta bien lo que vimos recién. Por ejemplo, dimos, a ver, la Revolución Francesa duró 10 años. Ya. De repente pregunto, ¿cuánto duró la francesa? Nadie se acuerda. Entonces ahí yo veo que un problema de concentración. Porque ¿a dónde lo atribuyo yo? Que ellos están más pendientes de usar todos los métodos que hay para entretenerse, para jugar, no para darle un uso más de aprendizaje. Computador que se le entrega ya bien dado con los contenidos ahí, es cosa de meterse y aprender harto, pero la mayoría, y a mí me consta porque me lo han comentado algunos apoderados, lo usan para jugar, sé yo, para ver películas, ellos lo saben manejar muy bien. Entonces, como tú decías, maneja muy bien la plataforma, pero para su entretención. Ahora, si ese mismo conocimiento lo vaciaran en aprender conocimiento, sería pero maravilloso. Ahí también trabajo los papás también. Ahora, ¿Sí? con respecto a ese tema del mundo de los padres, eh, los padres muchas veces critican prácticamente, no todos por supuesto, siendo verdaderos curriculistas del currículum que ejerce el profesor en las salas de clases, ¿cierto? Pero hoy está pasando un efecto contrario en que existe una valorización del profesor sabiendo muy bien que sus padres y madres están con sus hijos en casa y no tienen las herramientas necesarias para enseñar aquellos contenidos. Entonces vemos que la necesidad del profesor es fundamental. O sea, es como que se está cumpliendo las palabras de Gabriela Mistral en el año 41, que decía, el profesor es irreemplazable. Y eso parece que con la tecnología, al menos de los años 90 en adelante, los apoderados vivían criticando al profesor, no todos por supuesto. ¿Qué Sí, piensa usted de eso? ¿Le han llegado rumores, comentarios? sí, por supuesto. Yo siempre he pensado hace tiempo, como te conté, llevo más de 40 años trabajando. Yo ya este año jubilo. Y el apoderado antiguo era muy diferente al de ahora, pero muy lejos. Digamos que era un 180, un giro 180 grados, dice el apoderado. El apoderado se empoderó, pero malamente. Se empoderó, pero malamente. No con la herramienta y con la idea que debió haberse empoderado. Por ejemplo, primero, poner disciplina en su casa, para que su hijo no se desbande ni su hija
que ¿quién es el que manda la casa? Son los papás, que no se olvide nunca eso. En varios hogares ocurrió eso. Los niños están desbandados y hacen lo que quieren, papá va cediendo, 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 y al final es un caos. Pues, lo otro, ocurrió esto, entre comillas, para que se den cuenta ellos de la importancia que es saber enseñar, lo que es la pedagogía, lo que no se trata de lanzar un conocimiento, nomás un contenido y arreglar como pueda, no. Que bueno, cuenta de eso, ojalá, me gusta mucho una propaganda que hace el Banco Santander, creo que donde hace un homenaje a los profesores. Es bueno que se dé, que lo haga para que los demás también se den cuenta. Lo que siempre tuvimos postergado, lo que tenemos una deuda histórica pendiente, esa deuda del año 82, que todavía está, lo que siempre se nos hacía chiste, los cómicos, cuando hablaban de profesor, hacían una broma, lo bajo que ganábamos siempre, entonces siempre fuimos mal vistos, humillados, fuimos nunca reconocidos, y digamos, de hecho se hablaba mucho de la dignidad del profesor. ¿Por qué? Porque éramos, a pesar que había respeto, cuando yo empecé, y hasta hace unos 30 años, 20 años atrás, había respeto, a pesar de todo, había un respeto a la palabra profesor, pero eso cambiando cuando las leyes fueron cambiando. Cuando en los años 90 por ahí empieza a cambiarse las leyes y se le da más facultades a los apoderados, alumnos, y se le empieza a restringir a los profesores cierta autoridad. Y ahí, ahí tenemos los resultados también. Claro, Pero de alguna manera esto ha servido para que nos reconozcan a los profesores que no es fácil enseñar. no es fácil. Con respecto a lo que no es fácil, el ministro de Educación eh, implora de que las clases presenciales deben volver en el segundo semestre y de hecho extendió el calendario lectivo hasta el 15 de enero. ¿Ya? ¿Usted cree que debiésemos volver el segundo semestre con que según ellos se están elaborando un protocolo que ni siquiera en los países más desarrollados de Europa se ha podido implementar con efectividad? De partida, la distancia física de 2 metros entre los miembros de una sala de clase. Imagínese, usted con 45 alumnos en clase, prácticamente necesitaría como 4 salas de clase para poder tener a los 45 cumpliendo el metraje correspondiente. ¿Usted qué cree de eso? Yo veo que las autoridades van atrasadas. Hace tiempo, siempre van atrasadas. Deben haber hecho este confinamiento mucho antes, haber suspendido la clase mucho antes, haber hecho todo antes, pero siempre van atrasados, como que ahí está el problema grave de aquí en Chile. En segundo lugar, no creo que volvamos de ninguna manera, porque aunque por decreto la ley dice empieza la clase tal día, esto lo apoderados más de los niños. No, pues todavía hay mucho temor, hay inseguridad, está el temor a vamos a la sala y si saludo a alguien me toca, va a haber un temor, hay miedo, porque todavía está el miedo. Eso también te lo apodera, los apoderados no lo van a mandar. Y si los mandaran, supongamos que los mandaran a todos los alumnos, cosa que no creo, no va a haber cupo, como tú decías recién, vamos a tener que cambiar. Yo creo que vamos a tener que volver a la doble jornada, a lo que era antes. Lo he estado pensando, dándole vuelta a eso, porque en la tarde la escuela tiene la sala desocupada, pues, toda la tarde, porque la jornada escolar completa no resultó, todos sabemos que no es lo que se planeó en un comienzo. A saber que esta reforma había fracasado en España y otras partes, igual se instauró en Chile, igual, no resultó. Bueno, volvamos a lo antiguo, porque antiguamente los colegios, los alumnos iban uno en la mañana y en la tarde, entonces ahí podemos ocupar las mismas salas, dividir los cursos. Yo creo que esa debería ser una solución, no sé, pero volver este año no veo por dónde. El temor lo va a permitir. Y el temor es más grande que que los proyectos, que todo eso. Sí, de hecho, hay un profesor que se llama Alejandro Venegas Carus, y él ya en el año 1910, para el centenario, eh, escribió unas cartas al presidente de aquel tiempo, exponiendo la situación de que la mejor educación debe ser de 20 alumnos. O sea, estamos hablando del año 1910 y ya daba esa propuesta. Imagínense, han pasado 110 años
y no se ha tomado relevancia a esa propuesta. Y quizás en este segundo semestre, quizás la doble jornada de responder con 20 alumnos en la mañana, 20 alumnos en la tarde, puede ser una solución que quizás ya estaba efectuada hace 100 años atrás. Si hiciéramos un estudio, generalmente el ministro de Economía es alguien que estudió economía, es especialista. El de salud generalmente es un médico. El ministro de todo son gente especializada, menos profesores. Si uno hace un análisis de cuántos profesores han sido ministros de Educación en Chile, son muy pocos, pero poquísimos. Yo no creo que no alcanzamos a hacer el 10%. Entonces, aquel que no es profesor no sabe lo que es ser profesor, no sabe lo que es una sala de clase, no sabe lo que es enseñar, no sabe. Entonces, y esa gente es la que hace los currículum, hace los libros, la que dice esto hay que enseñar de tal día a tal día, y todo en forma justa, cada fecha, cada contenido. Eso lo maneja uno. ¿Cómo saben ellos cuánto dura un contenido en la sala de clase? Imposible, porque no son profesores, no son profesores. La mayoría de la gente que hace los libros, los del currículum del Ministerio de Educación, son economistas, son abogados, son sociólogos, son de cualquier cosa menos profesores. Entonces, ese es el gran problema que tenemos en la educación, porque el encargado de dirigir no son profesores. Sí, Sí, sería extraño, por ejemplo, que el capitán de un barco sea aviador. exactamente, exactamente, claro, pues, De hecho, exactamente. el ministro actual es abogado y la ministra era abogada. ¿Ve? Entonces, son dos discursos completamente distintos. Que si a mí me colocaron a ser ministro de Justicia, voy a hacer lo que pueda, pero no tengo idea de leyes, pues no soy abogado. ¿Entiendes? Entonces, el problema radica ahí, porque confianza en nosotros. ¿Y sabe por qué puede ser? Porque siempre nuestros han sido muy confrontacionales también. La Bueno, mayoría, desde siempre, del sur, del tiempo de Allende hasta ahora, mucha confrontación. Entonces, a la autoridad no le gusta la gente que está arriba, que le remuevan el gallinero. No, no, tranquilo, tranquilo. Entonces, si quieren un ministro de Educación, de profesor, no pongámoslo. No tal le gustan los profesores. La idea en el fondo es como un gallito permanente que ha sido por años, años y años. Yo recuerdo el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, cuando hubo el Martín Silic, creo que fue, pero duró como 3 o 4 semanas, duró re poco, era profesor, pero no recuerdo otro que haya sido profesor, y si hay son muy pocos. Entonces, los pasteleros son gente que tiene que estar la gente clara en lugares precisos, si no, no va a resultar, no resulta. Por eso es que ahora está parchando y va atrasado con las cosas. Y al final dice lo que le dijimos nosotros hace tiempo, después al final lo hace. ¿Ve? Si supiera lo que hace en el municipal, con cuando todos los días y todo el día, sería otra cosa, pero no tiene ni idea, no sabe. Fernando, pasando a otro tema y ya la última pregunta del programa de estos 15 minutos de cultura. Oh, pasa muy rápido. ¿Usted ya está pronto a jubilar? Me imagino este año o quizás el próximo, va a depender de vuestra voluntad, ¿cierto? Y del contrato y todo con ello. ¿Usted Sí, retiraría el 10% de la AFP, por supuesto. como siempre cotizó como profesor? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que yo estos días me he dado cuenta que soy millonario, pues, estos días, porque estoy en el porcentaje muy pequeño de lo que tenemos un buen saldo. Lo que pasa es que en 3 colegios, varios años, y los 3 colegios cotizaba y me pagaban bien por los 3 colegios. Entonces tengo una suma bien, o sea, mi hijo aquí sorprende, me dice, tú estás dentro de 5 de chileno, si estás a favor de la AFP, me estás muy bien. Entonces, yo igual yo voy a sacar los 10%, por supuesto, que no el 10%, pues, si fuera verdad el 10%, yo pago todas mis deudas con el 10% de la AFP, pero no es así, pues un máximo de 4 y tanto. Pero Así yo es. lo voy a sacar porque primero ellos deberían decir que sea voluntario a toda la ¿Sí? gente, que lo Es una entiendan. decisión voluntaria, porque Claro, es vuestro dinero, es el que quiera vuestro sacar, trabajo. nada, quiere sacarlo, sáquelo. Usted le interesa sobre el gobierno, es mejor, ya, pues, opte por lo del gobierno, pero da libertad. Lo que pasa es que también yo escucho los discursos del Senado, de los diputados, me gusta mucho escucharlos, y la mayoría se pone como que nosotros no entendemos nada, como que no sabemos, no somos capaces de discernir, no somos capaces. La gente de la AFP, cuando escucha al Fernando Larraín, que es el gerente de la AFP,
es como que nosotros no somos capaces, dice, ni lo malo, es verdad siempre. Entonces, no, pues déjenos la libertad de elegir. Yo voy a elegir mi 10%, ¿sí? Re poco, porque además, cuando jubilemos, el 10% menos, y va a ser mucho menos, porque ahora el Estado creo que va a responder algo. Entonces, supongo que yo gane 500 lucas. El 10% menos son 450. Poca la diferencia, pues, comparado con lo que me va a servir ahora, lo que me va a llegar, ¿me entiendes? Yo tengo Exacto. una buena suma, buena, Un porque buen, trabajé harto. un buen Sí, colchón gracias a todos esos años de sí, esfuerzo. exactamente, exactamente. Fernando, bueno, todos sabemos que la corte y el rey no escuchó al pueblo el 14 de julio el 5 de mayo de 1789 y estalló el 14 de julio de 1789. Exactamente. Esperemos que vuestra clase política escuche, escuche, porque la historia está llena de casos de revolución por no escuchar. El Vox Populi Vox Dei no se escucha ahí arriba, no se escucha. No Si hay alcanza a llegar, parece. más de 80% de gente piensa diferente, ahí no se dan cuenta del detalle. Lo importante es que la revolución siempre la hacen, bueno, el pueblo hace la fuerza, el pueblo, si no es por el pueblo, por los votos, no hay cambio. Pero siempre hay gente, ahí fue los jacobinos, en los tiempos de la Revolución Francesa, lo que hacían la fuerza para acá tuvimos a los criollos, que eran gente adinerada, pero gente con conocimiento, a eso voy yo, que la gente con conocimiento debería dictar las normas, la gente que tiene experiencia, no cualquier persona, que han llegado al ser diputado con el 1% por el chorreo, no, gente con conocimiento, que sea un aporte. Y bueno, repito, Vox Populi, Vox Dei, y están equivocados, el rey, perso, ¿eh? Así es. Fernando, últimos 20 segundos para palabras finales a todos los radios escuchas de 15 minutos de cultura. Dos cosas muy pequeñitas. Primero, que mi programa La Radio Manantial está en receso, por razones obvias, porque no puedo ir a grabar, ¿ya? Y no sé hacerlo desde la casa, porque hay que poner música, bueno. Así que apenas empecemos, te voy a avisar para invitarte, conversemos. Muchas Y gracias. lo segundo, agradecerte, Francisco, agradecerte por esta invitación a conversar siempre. Es agradable conversar contigo porque hablamos de cosas diferentes, cosas interesantes, que es lo que hace falta, poner cosas en la mesa. Y bueno, ojalá que te mantengas con este programa, que yo he visto varios, ¿eh? He visto varios de cultura y son súper, súper interesantes. Y tú dejas hablar a los invitados, que es súper también importante. Así que gracias por eso, Francisco. Un abrazo grandote para ti y que te vaya muy bien. Saludos a tu mami, a tu esposa, a tus hermanos. ¿Ah? Muchas Los gracias, quiero don mucho. Fernando. Y amigos y amigos y amigas, por supuesto, eh, nos estamos viendo en un próximo capítulo de 15 minutos de cultura. Un abrazo a todos y a todas en estos momentos difíciles que estamos viviendo como humanidad y mundo. Gracias.